Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a los temas de las Escrituras. La enlace se encuentra en el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Jonás capítulo 3, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había, y no lo hizo. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos por esta tu palabra. Ayúdanos a entender tu voluntad. La fiel audiencia por igual, Señor. Pedimos por la situación mundial, por Canaán, por Israel, donde quiera que se encuentre un judío, un hijo de la promesa, como también los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y cada fiel audiencia, Señor, oye nuestra oración, que todos entendamos tu palabra y la vivamos. En el nombre de Jesús, Señor, amén, amén y amén. Pero yo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestro panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: Dios tiene cuidado de sus hijos y de las naciones. Óigame bien, Dios tiene cuidado de sus hijos y de las naciones. Varón, como dice aquí el profeta Jonás, cómo Dios le envía a Nínive. ¿Por qué Dios tiene cuidado de sus hijos, pero también de las naciones? ¿Cuál es el motivo de esto? Amén, gloria a Dios. Cuando vemos aquí lo que Jonás y el pueblo de Nínive hizo, vemos nosotros algo muy aceptable delante de Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, directo del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, al arrepentimiento, al sometimiento, a la obediencia y sobre todo la humillación delante de Dios, esto Dios lo recibe. ¿Por qué? Porque se hace de todo corazón, no se hace de labios. Dios nos recuerda a su pueblo Israel cuando adoraban, pero Dios mismo les recuerda a ellos también cuando les dice: ustedes me adoran, pero de labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando uno viene directamente en la entrega total en el servicio de Dios y reconoce que al servicio de Dios, al arrepentimiento y la conversión en su Hijo amado Jesucristo, vemos nosotros aquí que Dios perdona, Dios restaura, Dios derrama su misericordia. Y vemos en este pueblo de Nínive que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer en este pueblo. Aún los habitantes de este pueblo se arrepintió Dios. Pero vemos nosotros que es necesario hacer el arrepentimiento genuino de nuestro corazón, un arrepentimiento no de labios, de corazón, y una entrega total en las manos de Dios, para que podamos nosotros recibir esta bendición, este perdón que Dios dio a un pueblo, una nación grande, donde habitaban muchas personas, y la cual vemos nosotros que aún los reyes se sometieron a esta ordenanza de parte de Dios, no la ordenanza de Jonás, sino de parte de Dios, que al arrepentimiento tocamos el corazón de Dios, y vemos que Dios se arrepintió de hacer lo que tenía que hacer. Pero vemos, muy importante, aquí el arrepentimiento, la conversión en Cristo Jesús, recibimos perdón, recibimos restauración, recibimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que cumple su propósito en nuestras vidas, nos levanta, nos cambia, nos transforma y hace algo maravilloso, como hizo en este pueblo de Nínive, pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que tengamos lo que es el amor de Dios. Dios es misericordioso y compasivo. Nosotros encontramos que al principio, cuando Dios creó al hombre, entiende, a imagen y semejanza, Dios tuvo compasión.
Dios perdonó. Nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron la voz de Dios, pero el pueblo, tanto Adán como Eva, se convirtieron, salieron corriendo, se escondieron, pero se convirtieron. Que eso es lo que Dios está buscando. Dios no quiere destruir a nadie. Dios lo que quiere es obediencia, sometimiento y arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos, ahí en el capítulo 1 de Marcos, del versículo 14 al 15, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Te ves? O sea, Dios siempre ha tenido cuidado. En tiempo de Noé, Dios también llamó a Noé y le dijo: hazte un arca y vete y predica. Pero el pueblo no quiso arrepentirse. La maldad era tanto, la inmoralidad era tanto. Pues entonces, pues Dios, ¿entiende?, mandó el diluvio y destruyó a todo el mundo, solamente 8 personas. También en tiempo de Sodoma y Gomorra hizo lo mismo, no quiso, ¿me entiendes? Pero Dios perdonó al que era justo, a Lot, ¿entiendes? Y su familia la perdonó. La esposa no quiso obedecer, ¡boom!, también se convirtió en una estatua de sal. La misericordia de Dios es grande, hermanos, pero el hombre no quiere arrepentirse. Este mundo está ya, ¿entiendes?, puesto para recibir la ira de Dios. Dios ha mandado profeta, mandó a su propio Hijo, óigame bien, a Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, abrió puertas, le dejó el mensaje, le dijo todo, hasta le dio profecía. Dice que viene gran tribulación, que viene hambre, terremoto en diferentes lugares, peste, va a caer fuego del cielo. Dios mandó para que la gente se arrepienta y la gente no se quiere arrepentir. En tiempo de Noé decía: el mundo se acaba para el que se muere. Pues hoy también dice: si Dios es misericordioso y compasivo, entonces hay tantos niños inocentes. Entonces, ¿por qué Dios va a destruir? Pero Dios te está mandando el mensaje. Dios te está diciendo que viene esta destrucción, que su ira viene, que el sol se va a desaparecer, que la luna no va a dar su resplandor y se va a convertir en sangre, que va a haber terremoto, hambre, peste, que va a haber enfermedades de toda índole, que viene un gobierno mundial. Dios te está diciendo toda esta cosa y que va a marcar a todo el mundo. Pues entonces es el mensaje que Dios le da a Jonás para que vaya a Nínive. Nínive había mucha gente inocente, más de 120,000 personas vivían, una ciudad grande en aquellos tiempos. Había niños inocentes y Dios manda a Jonás: ve, predica, dile que en 40 días voy a destruirlo. Y Dios lo destruía. Pero ¿qué hizo Nínive? Se convirtió. Y no solamente Nínive, hasta los animales. Sí. Y no solamente los animales, también el mismo rey y el gobierno se arrepintieron, se humillaron, se vistieron de silicio y ceniza, creyeron el mensaje de Jonás. ¿Tú ves? Pues entonces, ¿qué hizo Dios? Que detuvo la ira. ¿Entiendes? Aquí la palabra arrepentimiento no quiere decir lo que nosotros hacemos arrepentimiento. El que se arrepiente porque no conoce, pero Dios conocía. Aquí la palabra de arrepentimiento que dice la palabra es que se detuvo de destruirlo porque hubo misericordia. La misericordia de Dios fue tan grande, ¿entiendes?, que aquí vio que Nínive se convirtieron hasta los gatos. El rey dijo: vamos todo el mundo a ayunar. ¿Te ves? Vamos a ayunar y a orar para ver si Dios tiene misericordia. Entonces ese es el arrepentimiento, misericordia. Dios tiene misericordia de sus hijos, que es el tema que tenemos. Dios tiene cuidado de sus hijos y de las naciones. Y es aquí ahora, Nínive. Así que si esta nación americana, que ya le hemos dicho por varios meses y años lo que viene para esta nación, ahora mismo mira la condición de la nación y lo que falta, amados hermanos. Va a haber un desbarajuste ahí en la Casa Blanca. El presidente, si no se convierte, no va a durar mucho tiempo. Oigan lo que estamos diciendo de parte de Dios. Las naciones, el continente, toda esta gente, todo este gobierno que solamente están hablando de labios. El Señor lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se quieren arrepentir, tienen un corazón podrido. Y por eso tenemos problemas. Los hogares, un desbarajuste terrible. Los trabajadores, las oficinas del gobierno, toda esta gente, los hospitales, los doctores, las enfermeras, los mismos pastores, las iglesias. Hay un desbarajuste, un desorden, hay desobediencia, no quieren someterse a Dios. Y Dios le está trayendo un mensaje de que su ira viene.
pero que si se arrepiente, Él es misericordioso y compasivo. Arrepentido y convertido, ese es el mensaje claro. Aléjate del pecado, deje la maldad, deje el hombre inicuo su pensamiento, y el impío apártese del mal. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión, pero quiere que nos humillemos. Dejemos el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, la inmoralidad. Dejemos esas cosas, amados hermanos. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de devolvernos a Dios. Es tiempo de pararnos, como dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paramos en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál sea el camino y andad por él. Y bueno, dice el Señor, si te arrepientes, vuélvete a mí. Vuélvete a Jehová. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordioso. Deje el impío su camino. Ese es el mensaje que Dios está trayendo. Porque la maldad es grande. Por eso la ira de Dios viene. Viene mucha enfermedad, hermano. Mucha enfermedad, mucha peste, terrible. Usted va a ver un tema de la justa de las naciones, comenzando con Estados Unidos, y se va a extender por el continente, y luego se va para Europa, Asia, Oriente, Medio Oriente. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos y de las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Sí, cuando hay un arrepentimiento genuino, como vemos nosotros aquí en este libro de Jonás, capítulo 3. Pero algo importante en el versículo 2, en este capítulo 3 de Jonás, vemos que la palabra que el mensaje que llevó Jonás no fue un mensaje preparado, fue un mensaje de parte de Dios. Lo que Dios, aquí vemos al principio de este capítulo, que vino palabra a Jonás, pero ve y predica la palabra, a dejar el mensaje, que yo te diré, dice Dios. Cuando vamos dirigidos con la dirección del poder del Espíritu Santo, la obra lo hace Dios, el perdón lo da Dios, el arrepentimiento lo da Dios, y vemos nosotros las maravillas de Dios, como decía el pastor, la misericordia de Dios a un pueblo, a una nación, a una ciudad, a los reyes, quien se arrepienta y se vuelve a los caminos de Dios. Vemos nosotros que la palabra de Dios viene a cambiar, viene a transformar, viene a hacer algo maravilloso, porque solo piense que aún los animales tuvieron que ir a lo que tenían que someterse. Los animales no pueden escuchar la palabra de Dios, pero ven, es el poder de la palabra de Dios, que ven cómo hace Dios para que puedan también ellos abstenerse del alimento que los seres humanos le daban a sus animales. Vemos que hasta aún los animales se someten cuando es la palabra de Dios, cuando es el poder de Dios que viene y nos recuerda que si nosotros nos arrepentimos, convertimos a Él, algo maravilloso va a cambiar, algo diferente va a suceder, y algo maravilloso que Dios va a derramar, que es su perdón, es que la misericordia, el amor, su gracia, todo lo que Dios quiere darnos a nosotros, aún estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que estamos viendo tan difíciles, que cada día suceden situaciones, violencias, suceden mentiras, engaño, falsedad, traición. Dios todavía nos habla a través de su palabra que debemos de arrepentirnos, de convertirnos en su Hijo amado Jesucristo, para que tengamos el perdón de los pecados, tengamos el perdón de toda iniquidad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento. Hablaba el pastor también sobre los pensamientos. Los pensamientos que hay ahora son de maldad, no hay pensamientos firmados bajo la dirección de Dios. Y por eso es que vemos un caos, unos ofendiéndose a otros, naciones contra naciones en guerra. Vemos nosotros la política en tanta hipocresía, no vemos verdad. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos no están afirmados a la dirección de Dios. Pero Dios nos dice que si viene palabra de Dios a nuestras vidas, estemos atentos para escucharla, para atesorarla en nuestro corazón y seamos edificados bajo el poder de Dios y poder encontrar la salvación, para encontrar el perdón
a través de su Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas. Dios no quiere destruir a lo que Él creó a imagen y semejanza. Él quiere edificarle, quiere cambiar, quiere transformar y quiere llevarlo al lugar donde Dios sopló vida en el ser humano, llevarlo de nuevo a un lugar seguro, a un lugar donde hay vida eterna, donde hay salvación a nuestra alma. Ahí nos quiere llevar Dios. Dios no tiene otro lugar para destruirnos, pero el hombre debe reconocer que hay un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos dice a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, nos dice que cuando la palabra de Dios es enviada de parte de Dios, debemos estar atentos para no dejar hacer los oídos sordos o el corazón pesado, sino tener una mente para que podamos recibir nosotros lo que Dios nos dice a tiempo y fuera de tiempo. Recuerde que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe de la condición de la humanidad, cómo está delante de Él en este tiempo actual. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que entendamos. Y algo, varón, que tenemos que entender, como te digo ahorita, los animales son más sumisos que los mismos seres humanos en estos tiempos. Porque cuando Jonás salió a predicar, que los hombres no quisieron, los animales lo escucharon. Dios le dijo, pues vete a los animales y mete un par de esto y de esto y 7 de esto y de esto y de esto. Y fue, los animales siguieron a Noé y entraron al arca. Por eso se preservaron. Sí. O sea que es muy importante. Todos los hombres de aquellos murieron, sí, pero los animales preservaron. Y hoy día va a pasar lo mismo, amados hermanos. La gente no quiere entender el mensaje. Allí en Nínive vemos que la gente se convirtieron, se humillaron y también los animales. En el contexto de que creyeron el mensaje, dejaron, se sometieron en ayuno, en silicio, ¿sí? En humildad, en otra palabra, se sometieron. El rey, óigame bien, si hoy en día los presidentes, por favor, y los reyes de la tierra, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, pero el orgullo es tan grande que no quieren humillarse, creen que lo pueden todo. Y ustedes saben lo que tienen 4, 5, 10 y 7 años o más que pueden durar ahí en el gobierno. Y se religen y todo, pero Dios tiene el poder para quitarlo. Dios es el que quita y pone reyes y gobiernos. ¿Sabía usted eso? Ustedes son postulados porque Dios lo permite. Pero Dios le puede quitar el aliento de vida y se muere. Como le va a pasar a muchos presidentes si no se humillan. Dios quiere que nos humillemos todos, que busquemos su rostro, que nos metamos en ayuno y oración, clamando a Dios, pidiendo misericordia. El ayuno es un acto de humildad, que eso es lo que dice el Señor. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, yo lo iré de los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso dice el Señor. Dios quiere perdonar. Es decir, que va a quitar las enfermedades, por si ustedes no se convierten, va a venir las enfermedades, porque hay muchas que están ahí predichas en la Biblia. Sí. Muchas enfermedades, muchas pestes que vienen, peores que las que han surgido, amados hermanos. Y dice la Biblia que no da más, de acuerdo al capítulo 16 de Apocalipsis, dice que vendrá úlcera maligna y pestilente. No va a haber cura. No va a haber cura para esa úlcera maligna. Y dice y pestilente, o sea que va a coger a todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que va a coger todas las naciones. No importa quién sea. Por eso se llama pestilente, una peste que va a abarcar a todo. Es muy importante. Maligna, porque no va a tener cura. Los médicos, la ciencia médica no va a poder, ni con todos sus secuaces ahí de ciencia artificial, nada van a poder. Porque es el dedo de Dios. El dedo de Dios. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Óigame bien. Sus hijos no van a pasar por estas cosas. Los que son obedientes, Dios lo va a levantar. Dios lo va a cubrir. Por eso dice que Dios tiene cuidado, lo cubre. Así como tuvo cuidado de Israel, ¿entiendes? En Gosén, en Egipto, cuando Egipto estaba esclavizando a Israel, Dios le mandó 10 plagas a Egipto. Y todo el mundo, ahí todo el niño y todo el mundo pasaron por la plaga. Solo en Gosén no había. Que vivía el pueblo de Dios. Todas las aguas se convirtieron en sangre, en Gosén no se convirtió en sangre. Se mantuvo agua potable. Dios mandó oscuridad en todo Egipto y en Gosén no había oscuridad. Dios mandó mosquitos, moscas, ranas. En Gosén no había nada de esas cosas. Mortandad terrible. En Gosén no había, porque era el pueblo de Dios. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Hermano, amigos televidentes, ¿temen ustedes a Dios? ¿Son ustedes hijos de Dios? Recuerden que el mundo entero
es criatura de Dios. Hijos son todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente son hijos. Eso está en San Juan 3:16. De modo, ahora pues, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cristo Jesús es el Hijo de Dios viviente. Por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. ¿Usted ve? Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue crucificado en la cruz del Calvario, sepultado, el tercer día resucitó de entre los muertos, y después de 40 días de haber organizado todo, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, y después de 10 días de haber subido, bajó el Espíritu Santo, y fueron miles de tierras, más de 3,000 personas que se convirtieron. Lea Hechos capítulo 2 para que se dé cuenta. Se convirtieron, aceptaron al Señor, y algo importante, escucharon la maravilla de Dios en su propio idioma. Óyeme bien, si Dios es misericordioso, que el Espíritu Santo se derramó sobre 120 personas, y todos aquellos que estaban ahí en fiesta de Pentecostés y estaban en festejos de todas las naciones, vinieron cuando escucharon el estruendo de la manifestación del Espíritu Santo. Vinieron allí y se convirtieron. Óigame bien, más de 3,000 personas se convirtieron y escucharon en su propio idioma. Óigame bien, en su propio idioma. Los españoles, los ingleses, los chinos, los japoneses, lo escucharon, la maravilla de Dios. ¿Sabe? Porque que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, para que entiendan bien y hablen en su idioma. ¿Está entendiendo el mensaje de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios? Eso es Dios en nosotros, porque Él nos ama de todo corazón. Por eso digo, yo quiero un rey conforme a mi corazón. Y eso es lo que Dios está buscando, que nuestros corazones se humillen a Él. Él quiere entrar a nuestro corazón, por eso Él lo pide. Ahí dice Él en Proverbios 4:23, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Tú ves? Guarda tu corazón. ¿A dónde puedes guardarlo? Dime, ¿a dónde puedes guardarlo? Él mismo te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. En Proverbios 23:26, dame hoy tu corazón. Yo quiero guardarlo. En Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 4, dice que lo guardó en Cristo Jesús. Cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta, también nosotros seremos manifestados. Mi vida está escondida en Dios. ¿Le diste el corazón? ¿Está tu corazón en la mano de Dios? ¿Anda tú conforme a la voluntad de Dios? En 1 de Pedro 1:15 dice, ¿entiendes? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Tú ves? Si tú tienes tu corazón en la mano de Dios, eres santo, porque Dios te dio el Espíritu Santo. Por eso dice ahí en San Juan capítulo 14, 15 y 17, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que dé otro consolador, el Espíritu Santo, y vive el Espíritu Santo a todos aquellos que amamos a Jesús y guardamos su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? En San Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Amas tú a tu hermano, a tu prójimo como el Señor te amó? ¿O eres hipócrita? ¿Amas solamente de labio? ¿Perdona tú a tu hermano? Ahí en capítulo 7 de Mateo, eso es lo que dice. Bendecid y no maldigáis, no soy venganza. A todos los que te persiguen, ora por ellos. A los que ultrajan, perdónalo. Ese es el amor de Dios. Como Él dijo en la cruz del Calvario, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Te estás dando cuenta de lo que es el amor de Dios? Dios tiene cuidado de sus hijos y tiene cuidado de las naciones. Amén, gloria a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Los hombres y los del pueblo que estaba ahí en esos tiempos, llegó palabra de Jehová, llegó palabra de Dios, y creyeron la palabra, escucharon la voz de Dios, escucharon, recibieron en sus corazones, en sus oídos, lo que Dios había enviado a través del profeta Jonás. Y vemos que cuando se cree, se atesora, se recibe, vemos las grandezas de Dios, del perdón de Dios, no solamente a una vida, sino a toda la nación, a un pueblo, porque dice aquí creyeron, porque les anuncia Jonás al pueblo, dice que en 40 días Dios va a destruir esta ciudad, y creyeron la palabra de Dios. No dice creyeron la palabra de Jonás o el mensaje de Jonás, creyeron la palabra de Dios y se arrepintieron y llamaron a ayunar a ellos, las personas que habitaban en esos tiempos, en esa ciudad,
a los animales, todos se sometieron en la voluntad, en la palabra de Dios. Vemos que esto es lo que necesita en estos tiempos, la palabra de Dios, el alimento espiritual, para que muchas vidas sean convertidas, muchas vidas vengan al arrepentimiento, muchas vidas puedan recibir la sanidad física, mental, espiritual, y puedan ser transformados y cambiados, familias completas, hogares, matrimonio, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios desciende del cielo para edificar nuestras vidas. Pero ahora en estos tiempos solo escuchamos palabras de hombre, palabras que no edifican, sino palabras de destrucción, palabras de división. Y Dios no está dividiendo, Dios está uniendo. Y nos enseña que a través de que cuando dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Al creer a Dios hay un cambio, hay una transformación, mente, corazón, alma, espíritu. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que viene a cambiar, viene a transformar, viene a hacer un cambio total y transparente a nuestras vidas, para poder nosotros entonces venir y hacer una de las cosas que es el arrepentimiento, la conversión en su Hijo amado Jesucristo, para poder recibir entonces nosotros el refrigerio que es la paz. En muchos programas hemos hablado de la paz de Dios, lo que no vemos en estos tiempos actuales, ni en esta nación ni en otras naciones. Lo que vemos y rumores de guerra, mucha violencia, muchas situaciones que están pasando tanto en la política como en el gobierno, como en la economía, como en la religión. Muchos hablan de Dios, pero no creen lo que es el poder de Dios en lo que puede hacer nuestras vidas, pero proclaman el nombre de Dios, pero no creen en su corazón. Y Dios dice que debemos de creer, de tener la convicción de la certeza que Dios, cuando envía palabra, cuando recibimos palabra, viene a edificar nuestras vidas. Necesita el gobierno, necesita la economía, necesita la religión, necesita la familia, el hogar, el matrimonio, la palabra de Dios, así como este mensaje que llegó a un pueblo y escucharon la palabra de Dios y se convirtieron y aún llegaron a hacer el ayuno, entraron en silicio. Y silicio es el reconocimiento de recibir el perdón de parte de Dios. Silicio es otra forma de reconocer a Dios, que Él es todopoderoso, reconocerlo en todas nuestras vidas. Es como venir a entregar nuestra vida en las manos de Dios. Cuando hacemos silicio es reconocer que en Él está todo, la dirección de nuestros pensamientos, nuestros pies, nuestro caminar cada día, en todo traemos a Dios en toda nuestra vida. No solo lo traemos cuando tenemos necesidad de Él, sino tenemos a Dios en todo el tiempo. Y vemos nosotros, así como este pueblo escuchó palabra de Dios, en tiempo actual necesitamos escuchar la voz de Dios. Pastor. Amén. Amados hermanos, amigos televidentes, ¿qué voz están escuchando tus hijos? ¿Qué voz está escuchando tu hogar? ¿Qué voz está escuchando usted? Amados pastores, ¿qué voz está escuchando? ¿Se mete usted en ayuno y oración o se pone a buscar los libros? Y a buscar a Google, a ver lo que dice para entonces traer mensajes? No, aquí dice que era palabra de Jehová. Jonás salió a predicar palabra de Jehová, no de libro, no manuscrito. Salió a buscar palabra de Jehová y la trajo. Lo que Dios le dijo, tú vas a decir lo que yo te diga. Es decir, que Dios no le dio el mensaje para allá, para que no estaba a copiar. No, vete, y cuando tú comienzas a predicar, entonces yo entiendo. Porque Jonás salió corriendo, se salió. Pero Dios lo devolvió. Y él vino, ¿me entiendes? Y por eso que en este capítulo 3 él comienza a hablar la palabra que Dios le está diciendo. No era palabra, porque él no quería ir a predicarle, él no quería. Pues entonces Dios le dio palabra. Y discutió Jonás con Dios. Y Dios le dijo, no voy yo a tener misericordia de un pueblo inocente. Había muchos niños inocentes que tienen más de 120,000 personas. Pero que tú vas a perdonarlo. Porque Jonás quería que el mensaje, ¿me entiendes?, que se cumpliera, que se destruyera. Así hay muchos predicadores hoy en día. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor de Dios? Pero Dios fue el que creó. Dios es el dueño de las naciones. Dios creó el mundo y su plenitud, lo que en él habita, y lo fundó. ¿Cómo no va a tener misericordia? Y ese es el tema. Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Eres tu hija, hijo de Dios? Usted tiene que vivir en amor. La nación donde tú naciste, donde vive, ¿tiene Dios misericordia? Predícale. Termíneme los últimos 5 versículos de ese capítulo 3. Oye, como dice, cómo terminó Jonás dando el mensaje.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Ve usted? Se convirtieron. Y eso es lo que Dios ve en el corazón. Y que lo hicieron de corazón. Jonás solamente decía: de aquí a 40 días Dios va a ser destruido. Jonás no le señaló con el dedo. Quien le predicó fue el mismo rey. Amén. Que reconocía que estaban, entiende, en inmundicia, en corrupción, inmoralidades. Y mire cómo dice: quizás Dios tenga misericordia y se arrepienta del mal que nos ha dicho. Usted ve, viene para este mundo, viene para esta nación la ira de Dios. Gobierno, viene la ira de Dios. Políticos, viene la ira de Dios. Pastores, viene la ira de Dios. Pareja, padre, madre, hijo, viene la ira de Dios. Conviértanse como Nínive, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere destruir a Estados Unidos. Dios no quiere destruir este continente. Dios no quiere destruir las naciones, porque Él es dueño de las naciones. Dios quiere que haya arrepentimiento, porque Él viene pronto a establecer un reino de 1000 años. Y por eso está dando un mensaje para que haya cambio, transformación. Pero tenemos que arrepentirnos, amados hermanos. Allí se convirtieron en ceniza y silicio, que había otra palabra. Dejaron de bañarse, dejaron de ponerse perfume, dejaron de ponerse ropa de gala. Hicieron como si fuera saco, ¿entiendes? Eso es el silicio. Y en ceniza, en el polvo. Ahí no había nada, ¿entiendes? De gloria, de balapompa, no. Todo era humildad en el polvo de la tierra. Y como si fuera poco, dejaron de comer y de tomar agua. ¿Usted ve? Para que Dios tenga misericordia. Se humillaron. Lean algunos versículos del capítulo 55 del libro de Isaías, de versículo 10 en adelante. Óigame bien lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos mensaje y tenemos que concluir. O sea, es muy importante. Dios tiene cuidado de sus hijos y de las naciones. Capítulo 55 del 10 en adelante. Porque como descendió de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados. Levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Ve? Cuando nos arrepentimos lo que hace Dios, entonces trae economía, todo, los alimentos y todo, crece. En vez de peste y de ratón y cuantas cosas, Dios trae delicia, trae gozo, alegría. Y mira cómo dice el versículo 7 y 8 de ese mismo capítulo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Sí, solamente lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que dejemos la impiedad, que dejemos la malicia y la desobediencia, y veremos la gloria de Dios. Lo que viene terrible para esta nación y para este mundo, fuerte ya, pero si se humilla mi pueblo, Dios tiene misericordia, como dice ahí. Dios le tiene, como dice Nínive, detuvo su ira. Dice que se arrepintió de lo que él iba a hacer.
O sea, no fue que Dios no sabía, no. Lo que tuvo es que tuvo compasión y misericordia porque se arrepintieron. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la compasión de Nínive y por las naciones que tú has tenido. Mira esta nación, mira este continente, mira Europa, Asia, Señor. Ten misericordia de Oriente y Medio Oriente. Ten compasión en el nombre de Jesús. Que puedan entender el mensaje. Y abre, Señor, los ojos de los pastores y los líderes y predicadores que traen el mensaje tuyo, como Jonás. No el mensaje que están dando hoy en día, sino el mensaje tuyo de salvación, de liberación, dirigido por tu Espíritu Santo. Muévete en cada iglesia, Señor. Gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de las naciones, Señor, y de los seres humanos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ahora mira a tu siervo en el mensaje, Señor, úsalo como siempre. Dale la unción necesaria. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con nosotros en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro del libro Colosenses, capítulo 3, del versículo 15 al 17. El libro de los Colosenses, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Como lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. En el nombre de Jesús. Con el tema, nos olvidamos de agradecer a Dios porque miramos más lo que falta que todo lo que ya tenemos. Miramos todo lo que falta y nos venimos ante Dios a quejarnos, a suplicarle a Dios, pero no vemos lo que ya tenemos. Y lo que tenemos es la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Pero vemos más de lo que falta, de lo que Dios dice que lo va a dar por añadidura, lo que Dios dice que nos va a dar, lo que Dios dice que ya ha enviado palabra para lo que va a hacer en nuestras vidas. Pero estamos en ese limbo, en esa manera de pensar, de que estamos pensando, preocupados, interesados, estamos desanimados porque las cosas no se dan. Pero y lo que ya Dios nos ha dado, la salvación, no vemos esto, no lo vemos como una gracia, no lo vemos como un regalo, sino lo vemos como que Dios tiene que hacer esto. No, y por eso con el tema nos olvidamos de agradecer a Dios porque miramos más lo que falta que todo lo que ya tenemos. ¿Qué nos falta? Muchas cosas nos faltan, pero Dios tiene el cuidado. ¿Qué nos falta? Nos falta quizá sabiduría. Pedimos a Dios y Dios nos da la sabiduría, pero nos enfocamos más en lo que falta, en lo que ya tenemos. Y tenemos primeramente la gracia de Dios. Tenemos primeramente el perdón de Dios. Tenemos la salvación que nos ofrece Dios. Tenemos la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero no lo vemos, pastores y amigos televidentes, sino que vemos lo que falta. Me falta esto, me falta aquello, por eso que yo no puedo prosperar, por eso que no avanzo, porque no tengo este trabajo, no tengo esta clase de carro, no tengo esta vida, no tengo esta casa. Y vemos y nos enfocamos y no vemos lo que ya tenemos. Y en el capítulo Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice primero, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y no somos agradecidos. Pedimos a Dios, pedimos y pedimos a Dios y seguimos pidiendo. Dios lo concede y seguimos pidiendo más y más y más, porque decimos, Dios tiene muchas bendiciones para mi vida y debo seguir pidiendo. Y ahí es que nosotros cometemos un error. Dios sabe la necesidad que tenemos cada día. Y Dios, a su voluntad, a su gracia, a su misericordia, nos va dando en nuestra vida,
pero también cómo está nuestra vida delante de Él. ¿Cuál es la condición de nuestra vida en la presencia de Dios? ¿Cuáles son nuestros pensamientos en las manos de Dios? ¿Cuál es nuestra vida en la mano de Dios? ¿Cuál es el servicio que nosotros le damos? ¿Hasta dónde nosotros podemos creer de que Dios puede tener control sobre nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la manera que nosotros acercamos a Dios? ¿Teniendo certeza, convicción, o solamente por pensar, o solamente por decir o expresar nuestros labios y decir que creemos a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Dios? Y aquí vemos nosotros cuando dice, sé agradecido. Debemos ser agradecidos con todo lo que nos da Dios cada día. Pero siempre miramos que nos falta algo. Siempre vemos que no hemos cumplido lo que hemos pensado. No hemos llegado a la meta, porque muchas veces esa es la palabra que usamos. Tengo metas y quiero llegar a la meta. Pero ¿cuál es la meta? ¿Por qué no vemos nosotros? ¿Por qué no llegamos a los pies de Cristo Jesús? ¿Por qué no recibimos esta bendición que nos da gratis Dios, que es la vida eterna, la salvación? Que tenemos que dar ese paso de fe, que debemos nosotros tener de servirle a Dios y tener esta esperanza, esta confianza de poder llegar a la bendición, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que es la salvación y la vida eterna. Pero nos enfocamos más de lo que nos falta, y no nos enfocamos, no creemos, no vemos lo que ya tenemos. Aleluya. Y aquí dice que debemos ser agradecidos. ¿Agradecidos a quién? A Dios. Agradecido porque si Dios nos ha levantado, ha llegado a nuestra vida, nos ha convertido, Dios ha llegado y nos ha transformado, Dios ha llegado y ha hecho algo maravilloso en nuestra vida. Quizá tal vez no sea directamente a nuestra vida, sino a nuestros familiares, a nuestros hijos, al matrimonio, a nuestro hogar, a lo que todo está alrededor nuestro, en la abundancia de darnos salud, en la abundancia de tenernos de pie, de la abundancia de poder ir a trabajar, de la abundancia que derrama su poder y su gloria para que nosotros podamos hacer todo cada día en este mundo. Pero seguimos viendo, pero en la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 5 de Corintios, versículo 17, que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, pero traemos de regreso las cosas viejas, lo que tenemos, lo que dejamos por mucho tiempo, lo que Dios permitió que lo dejaran con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, dejamos, pero queremos arrastrar con esto, queremos traerlo, y por eso que no avanzamos en lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque traemos la carga, traemos lo que Dios dice que ya todo eso se debe olvidar, de eso se debe quedar atrás, porque Dios ha pagado un precio a través de su Hijo, amado Jesucristo, y no somos agradecidos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en lo que falta en nuestras vidas que lo que ya tenemos. Haz un momento, analiza un momento, piensa un momento. ¿Por qué mis pensamientos están así? Como lo que dice este hombre, que me preocupo más de lo que me falta y debería de preocuparme en lo que ya tengo, que me ha ofrecido Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. El sacrificio que Dios ya envió en la tierra y ya lo tengo, pero no lo veo que no lo tengo. Entonces estamos en esta manera de que no somos agradecidos. Y Dios dice que tenemos que ser agradecidos con Dios por todo, aún hasta con los problemas. Debemos darle gracias a Dios, porque Dios sabe por qué suceden los problemas, por qué viene alguna situación en nuestra vida. Dios lo sabe, y es muy importante ser agradecido con Dios. Pero escuche bien el versículo 16 que dice, y la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia. Y cantar no es tener instrumento, cantar es reconocer la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Debemos cantar esa alabanza a Dios. Y la alabanza que podemos hacerlo más rápido es gratitud. Dale gracias a Dios por todo. No cantar y preparar una canción y tener que escribirlo. No, cantar es con reconocer la grandeza de Dios, darle gracias por todo, cada día. Porque aquí nos dice nosotros Dios
que en Cristo Jesús debemos ser exhortados, debemos nosotros ser enseñados cómo poder darle gracias a Dios. Y olvídate lo que no has podido hacer, es porque Dios tiene algo maravilloso que quiere darte, pero no te enfoques, no nos quedemos estancados en que lo que nos falta y no nos enfocamos en lo que o no creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que ya tenemos, que es la vida eterna, que es la salvación. Veamos de esta manera, pero ¿cómo debemos hacer esto? Es que tenemos que dar el paso de fe, tener esa certeza, tener esa convicción en nuestra vida, que Dios vive para siempre por los siglos de los siglos. Y aquí ya le damos lectura a capítulo 55 de Isaías, donde dice que la misericordia de Dios es gratuita, que lo que Dios quiere darnos es gratis. Dios no va a cobrarnos. Dios nos da la salvación, la vida eterna, el amor, la misericordia, el perdón de nuestro pecado, la resurrección de nuestra vida, la sanidad, el milagro, la cura, el amor, todo lo que Dios nos da. No nos cobra nada Dios, pero no somos agradecidos. Seguimos pidiendo porque nos enfocamos y nos quedamos en pedir más de lo que ya tenemos, pero no le damos valor a lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo, la resurrección y lo que hizo Dios a través de un sacrificio único por medio de su Hijo amado Jesucristo. Cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor con salmos. No dice cantando por cantar, dice al Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesucristo. Cantar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando el cántico espiritual viene, eso viene de lo más profundo de nuestro corazón. Agradecido con Dios, dándole gloria y honra a Dios, aún en las dificultades que estemos pasando, aún las enfermedades que estemos pasando, debemos darle gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado en nuestras vidas. Dios tiene el cuidado cada paso que damos. Dios tiene cuidado a nuestros pensamientos. Dice cánticos espirituales. ¿Cuál es el cántico que tú le das a Dios? ¿Espiritual o por necesidad? ¿Buscas a Dios y le cantas a Dios porque estás pasando una enfermedad o porque de lo más profundo de tu corazón sale un cántico espiritual reconociendo y dándole gracias a Dios y no enfocándote, no viendo lo que falta, sino lo que ya tienes, que es la vida eterna, la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo? En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice que demos solamente una alabanza a Dios, sino demos gracias a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria en qué? En mucha forma, en mucha manera nos da la victoria a Dios. Victoria a una sanidad, victoria a una libertad, victoria a algo maravilloso en la unidad de una familia, victoria porque alcanzamos lo que Dios ha prometido en nuestras vidas, victoria porque fuimos rescatados, victoria de parte de Dios, hemos sido transformados, victoria porque Dios nos da fuerza cada día, victoria en Dios porque le servimos a Dios, victoria en Dios porque Dios nos permitió y a su voluntad nos escogió, nos llamó, nos restauró, nos levantó. Esa es la victoria en Jehová. Pero a veces, pastor y amigos televidentes, vemos la victoria cuando viene algo de economía o recibimos algo de aquí de lo terrenal y ahí cantamos, decimos, estamos en la victoria de Dios. Pero esta es la victoria de Dios. La victoria de Dios que nos levanta, que nos restaura, que nos cambia, que nos ha cambiado del lugar. Antes era de lamento y ahora lo ha traído en cántico, en baile, en cántico espiritual, en himno, honrando y glorificando al nombre de Dios, dando gracias al que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos, porque Él tiene control y cuidado a nuestras vidas. En el libro de Crónica, Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 34, dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno. ¿Aclamamos a Dios y reconocemos que Dios es bueno? ¿O aclamamos a Dios como viéndolo como una emergencia, como una estación de policía, una estación de bomberos que estamos pasando algo fuerte en este momento en nuestra vida y clamamos a Dios? No,
Aclamemos a Dios, reconociendo y viendo que Dios, el único que es bueno en el cielo, en la tierra, en los aires, que Él lo que da, lo que promete, lo da, lo cumple a su debido tiempo, a su voluntad. Aclamemos a Dios. Digámosle: Dios, tú eres bueno porque me has perdonado. Dios, eres bueno porque tú me has levantado. Dios, eres bueno porque tú me has sanado. Dios, eres bueno por todas tus maravillas que derramas sobre mi vida. Dios, eres bueno porque tú me das poder. Dios, eres bueno porque tú me das la autoridad. Dios, eres bueno porque tú has hecho algo maravilloso en mi vida. Me has cambiado totalmente pensamiento, alma, corazón, espíritu. Dios, eres bueno porque tú me amas. Y así vamos cantando cánticos espirituales a Dios, pero muchas veces decimos a Dios es bueno cuando recibimos algo quizá físico, algo literal, algo que es ya sea una casa, y decimos Dios es bueno, por eso que yo le adoro. No, adoremos a Dios no porque nos dé, sino lo que ya nos dio, que es la salvación, la vida eterna. Por eso con el tema nos preocupamos más de lo que nos falta que lo que ya tenemos. Y debemos de estar enfocados, viendo cada día con los ojos espirituales, los oídos espirituales, la mente espiritual, de lo que ya tenemos, que es la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Haces tú y das gracia en el nombre del Señor, o das gracia cuando te ves en aprieto, te ves en necesidad? ¿Cómo das gracias a Dios? Vamos a seguir aprendiendo el ser agradecido con Dios. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? Vamos a ir al libro Los Salmos 105, del versículo 1 al 6. El Salmo 105, escuche lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 105, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios en el Salmo 105, del versículo 1 al 4. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos, nos recuerda. Recuérdense de las maravillas que he hecho. Recuérdense de lo que yo sigo haciendo. Recuérdense de la grandeza que he derramado sobre ustedes. Recuerden o acordados de lo que sigo haciendo en mi voluntad. Acordaos, dice, de su poder. Acordaos de su santo nombre. ¿Nos acordamos de Dios en necesidad o nos acordamos de Dios cuando estamos en el momento de la victoria? ¿Cómo nosotros acordamos el nombre? ¿Cómo debemos alabar el nombre de Dios? Dándole honra y gloria a Dios, ser agradecido en todo y por todo, porque Dios tiene control en nuestras vidas. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 15, versículo 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dice dar gracias en todo. No dice dar gracias cuando tienes necesidad. No dice dar gracias cuando te encuentres en una cama. No dice dar gracias cuando recibes una bendición de Dios, sino dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice: no apaguéis al Espíritu. Al Espíritu de Dios, la esencia de Dios, no lo debemos apagar en nuestra vida para que haya un cántico espiritual, una alabanza, una adoración a Dios. Pero si tenemos contritado al Espíritu, no puede salir una alabanza, no podemos reconocer de la grandeza de Dios y
y con el espíritu apagado, lo que nos viene en nuestra mente es buscando la necesidad de lo que ya suplió Dios. Es por eso con el tema nos preocupamos más de lo que nos falta y no vemos lo que ya tenemos, que es la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y quién es lo bueno? Dios Todopoderoso. Recuerda que Dios hay que darle gracia en todo, por todo y cada momento, cada día, cada segundo, cada hora, cada mes, cada año, en todo, en la situación, en la dificultad, en la enfermedad física, mental, espiritual. Dale gracias a Dios porque Dios tiene control. Recuerda, deja de estar preocupándote lo que falta, sino ven y deja que Dios ministre tu mente, tu corazón, tu espíritu, para que puedas ver lo que Dios ya te tiene en la vida, lo que ya te ha bendecido y te sigue bendiciendo, porque Dios es de poder, de gloria, y hay que honrar su nombre y ser agradecido en todo y por todo. Dios te bendiga. Amén, qué lindo, ¿eh? Ser agradecido. Y ser agradecido es dependencia de Dios, en otra palabra. Porque dice ahí en todo. Así que no glorifique a Satanás. Porque a veces la gente hasta en una sopa ve a Satanás. Un ratón es un demonio. No. Dale gracias a Dios. Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, eso es agradecido. Dios es el que permite todas las cosas. En 1 Corintios, capítulo 10, Él lo dice claramente, en el versículo 13. Ninguna tentación que a mí no soy humana, sino que juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Y Dios no permitirá que pase más de lo que tú puedas soportar. ¿Te das cuenta? Solamente sea agradecido. Dale gracias a Dios por todo. O sea, glorifica a Dios por todo. Por todo, lo dice ahí en todo. Cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier necesidad. Problemas económicos, problemas en la casa, problemas con la familia, problemas con los matrimonios, problemas con el trabajo, compañeros. Dale gracias a Dios por todo. Nada se mueve. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sea agradecido. Dale gracias a Dios por todo. Recuerda que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Todo lo que sucede a los hijos de Dios es porque Dios lo permite. Nada sucede si no es porque Dios lo permite. Él tiene control. Seamos agradecidos. Démosle gloria a Dios y veremos el triunfo. Al tener la mente de Cristo, tiene una mente espiritual. Esto no es ni que negativo ni positivo, no, es una mente espiritual, la mente de Cristo. Si tenemos una mente de Cristo, entonces somos espirituales. Y si somos espirituales, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, de actualidad. Permite que seamos agradecidos, que te demos gracias en todo, por todo lo que tú permites. Y que te demos, Señor, honra, que te amemos, que nos sometamos a tu voluntad. Obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la fiel audiencia. Que puedan convertirse, Señor, y entregar su vida a ti. Y darte gracias por todo lo que tú le permites. Y que reconozcan que tú eres el único Dios de ellos y del mundo. El creador de todo el universo. Y que tienes cuidado de tus hijos y de los que te obedecen. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por tu siervo. Sigue usándolo para la gloria de tu nombre. Y bendice, Señor, cada día más el mensaje que sale de parte tuya y en su corazón. Para la gloria tuya te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si tú no me dices, esperamos pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones hasta la próxima semana. Con Dios mediante.